Buenos días. Estamos comenzando hoy nuestra octava cápsula de gestión que con ella culminamos este año, pero no terminamos aquí. En enero tenemos nuestra novena cápsula de gestión. El día de hoy va a ofrecer esta cápsula la doctora Carmen Anzotegui de SADE, Barcelona. Es una colaboradora nuestra de cursos anteriores, de proyectos anteriores con la Unión Europea, a la cual damos la bienvenida en esta cápsula. Ella nos va a tratar el tema sobre la gestión, es decir, cambiar los negocios, cómo tenemos que revisar nuestras medidas de bondad de la gestión. Escucharemos con mucha atención este tema tan importante en estos momentos. Aprovecho también esta cápsula de diciembre para felicitar a todos nuestros colaboradores, nuestros profesores, investigadores, todos los que siguen nuestras cápsulas de gestión, así como todos aquellos que participan de alguno de nuestros programas con la Unión Europea, en este caso intercambio de expertos, para darles una calurosa felicitación por el fin de año 2021, por todo el esfuerzo que se ha realizado para controlar la pandemia y no dejar caer nuestro proyecto. Damos nuestro agradecimiento y felicitación también a los compañeros de la FMD que nos han ido acompañando en cada uno de los pasos, a todos nuestros colaboradores, coordinadores de proyectos en las universidades y a todos aquellos que comparten con nosotros estas cápsulas. Les deseo un feliz año 2022 y que tengamos muchos éxitos más en nuestra labor de colaboración y de capacitación de todas las personas que trabajan estos temas de gestión. Muchas felicidades. Feliz año 2022. Hola a todos. Un placer empezar esta sesión con todos ustedes. Y lo que me gustaría cubrir en esta sesión de forma que sea primero intuitiva y después dar los mecanismos más técnicos. Vamos a ver, yo el otro día me vi la película esta de Carlos Acosta, este bailarín cubano que vuela, literalmente vuela. Y claro, pensé, es un cubano que tiene mucho arte y esto es un verdadero intangible, en el sentido de que tú no lo puedes coger y atrapar. Y hay muchas empresas en el mundo que lo que tienen es capacidad de hacer cosas porque tienen intangibles y porque tienen capacidad y recursos humanos. El tema es si estas empresas las podemos tratar como se trata al resto de las empresas tradicionalmente. Y ahora me van a dejar hacer primero un marco de qué estamos hablando. En la empresa tradicional, que es la que produce fundamentalmente bienes, es decir, hace cosas, y que son cosas que son que se pueden tocar, está en muchos casos basada en la inversión en activo fijo. Es decir, si tú necesitas una máquina y necesitas un terreno y necesitas un edificio para producir, estos son bienes tangibles. Y estos serían los activos fijos. Además, la empresa va a necesitar tener inventarios, que estos van cambiando de manos y necesitan también tener inversión en clientes y muchas veces los propios proveedores los financian. Pero, digamos, el grueso en este sentido, y por contraste, más que otra cosa, el grueso es el activo fijo, la maquinaria, los edificios, el terreno, que nos han de servir para hacer cosas que en general son también tangibles. ¿Qué es lo que nos pasa con la nueva empresa? Con la nueva economía se producen bienes, pero que suelen bienes con mucho valor añadido, es decir, produzco bienes con tecnología, produzco bienes que se demandan mucho y se producen a veces servicios y la gente paga por los servicios. Cuando yo voy a una agencia de viajes y pago por el servicio, estoy pagando por el servicio, no me estoy llevando nada tangible. Y de lo que estamos hablando es de empresas que en general
están basadas en activos que llamamos intangibles. Muchas veces son activos tipo investigación y desarrollo, como serían las farmacéuticas o la tecnología. Muchas veces es no tanto investigación como crear una marca. Cuando uno piensa en Nike, bueno, la propaganda dice que las zapatillas Nike vuelan. Yo tengo unas y las mías no vuelan, desde luego, pero llevan una alta inversión en publicidad. Cuando estoy hablando de intangibles, estoy pensando básicamente en publicidad o en investigación y desarrollo. Y las típicas son las farmacéuticas, las tecnológicas en I+D y las de gran consumo en general en publicidad. Pero hay negocios que requieren muy poco capital, es decir, una agencia de viajes, un despacho de abogados, una modista. Hay negocios que requieren muy poco capital. Y por lo tanto, estas nuevas empresas, uno de los elementos clave que tienen es el tipo de activos que no son visibles, que no los puedes tocar, o el poco activo que necesitan para producir. Y estas, la pregunta es si las podemos mirar igual que a las otras. Porque lo que sí que está claro es que cuando vosotros miráis a empresas que están empezando, que están basadas en la posibilidad de un futuro negocio, que están basadas en nuevas tecnologías y hacen mucha inversión en desarrollo y en investigación, laboratorios, tienen pérdidas en este momento y sin embargo hay especialistas como son los venture capital que invierten en ellas. Por lo tanto, no todos son beneficios. Y luego hay empresas que hoy por hoy tienen unos beneficios muy elevados y la pregunta es si realmente son tan rentables, porque hoy son muy rentables, pero en el pasado a lo mejor no eran tan rentables. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos con estas empresas que están basadas en investigación, desarrollo, recursos humanos, en el reconocimiento de una marca, lo que se conoce como branding, empresas muy nuevas que todavía no tienen mercado? Y la pregunta es que, claro, todo esto no viene del cielo, todo esto hay que pagarlo. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a medir? Y aquí el tema está en si el beneficio significa lo mismo para una empresa tradicional que para una nueva. Y si la rentabilidad de la forma en la que estamos acostumbrados a mirarla es lo mismo para una empresa antigua que para una de estas nuevas tecnologías o estas nuevas formas de hacer. Y lo que es importante en muchos casos es si tú a un directivo lo puedes premiar en base a las medidas de bondad de la gestión que son tradicionales. Por lo tanto, nuestro reto es mirar a ver si el tipo de activo que está manejando el directivo o el gestor hay que considerarlo a la hora de mirar cómo lo hace. Y en este caso no nos vamos a fijar en la financiación para nada, ¿eh? Vamos a mirar solamente los activos, no importa cómo estén financiados. Y queremos saber cuánto realmente necesita el directivo para operar y cuánta utilidad, cuánto beneficio es capaz de sacar al final. Y este es nuestro reto. Digamos que, ¿cuál es nuestro esquema mental a la hora de analizar un negocio? A la hora de analizar el negocio, lo primero que tenemos en cuenta son los activos que necesita para operar. Por otra parte, tenemos que estos activos generan beneficios. Y estos beneficios son, antes de intereses e impuestos, la utilidad generada al margen de los impuestos. Y vamos a mirar cuál es la rentabilidad que se saca y lo vamos a mirar como el ROCE. Y esta es
en función de los activos operativos, pero vamos a definir perfectamente qué son estos activos operativos. Y vamos a definir también la tasa impositiva, que es lo que el Estado en general se lleva de las utilidades. Y hablamos de activos operativos, solamente son aquellos que necesitas para llevar a cabo el negocio. Me explico. Hay una parte de activos que a veces tienen las empresas que no son operativos. Si una empresa tiene un almacén que no usa, no es operativo. Si una empresa tiene más caja de la que necesita, no es operativo. Por lo tanto, lo que hacemos es sacar los activos no operativos. Esta es la primera cosa que hacemos. Pero la segunda cosa es que tenemos que tener en cuenta que hay una parte de la financiación que viene, de hecho, con el negocio. Es decir, tú a tus clientes les das un préstamo en el sentido de que te pagan a 90 días o a 30 días. Tienes que tener la inversión en inventarios y estos se van renovando. Pero también tienes una financiación que viene estrechamente ligada con la propia operativa del negocio, que son los proveedores. Entonces, cuando definimos los activos operativos, tenemos, por una parte, que quitamos todo lo que no es operativo. Por otra parte, cogemos los clientes, cogemos los inventarios, que son los que se van rotando en la empresa, y miramos que esta inversión no es tan alta porque hay una parte que nos financian los proveedores y esto forma parte del negocio. Por lo tanto, a clientes e inventario le quitamos los proveedores y es lo que llamamos necesidades de capital trabajo o working capital. Y luego, por otra parte, tenemos los edificios. Por lo tanto, el activo operativo viene dado única y exclusivamente en un negocio tradicional como el working capital y la maquinaria. Y esto es lo que conocemos como activo operativo. Desde el punto de vista de la financiación, esto estará financiado y será el capital empleado, ¿vale? Pero lo que nos importa aquí es que el activo operativo, lo que necesitamos para correr el negocio, es el activo fijo más el capital de trabajo y es posible que necesitemos otros activos que no son las maquinarias. Por lo tanto, en nuestra conceptualización, si tenemos una empresa tradicional, solo tenemos capital de trabajo y activo fijo. Pero si tenemos una empresa nueva, podemos tener un activo que no es material. Y el capital de trabajo, como hemos dicho antes, está definido como inventario más clientes más proveedores. Esto se le llama también desde el punto de pasivo capital empleado. Para nosotros va a ser a lo largo de esta sesión capital operativo. Esta es la primera definición, capital operativo. Y luego, por otra parte, tenemos en la cuenta de resultados que tú tienes los activos para generar un beneficio. Tienes las ventas, quitas el coste de ventas, pagas los salarios, quitas los gastos de marketing, que son los que crean el branding, quitas los gastos generales, quitas los gastos de investigación y desarrollo, esto es lo que se conoce como EBITDA, quitas las amortizaciones y depreciaciones en el caso general del activo fijo, tienes el EBIT o beneficio antes de intereses e impuestos, el Earnings Before Interest and Taxes, quitas los impuestos y tienes el Non-Operating el Net Operating Profit After Taxes o el EBIT por 1 menos T en el caso más tradicional. Vamos a trabajar indistintamente con el NOPAT o con el EBIT por 1 menos T. Claro, esto es la utilidad que te genera el negocio después de haber pagado impuestos. Y por lo tanto vamos a definir el margen como el EBIT sobre ventas y definimos la rentabilidad como el beneficio después de impuestos sobre los activos operativos. Esto es lo que se conoce como el Return on Capital Employed. El ROCE es cuánto saco de utilidad en función de los activos operativos que estoy operando
utilizando. Y el margen es cuánto saco de utilidad en relación al volumen de negocio total. Y estos dos son tradicionalmente las medidas de gestión de activos que se utilizan en el mercado, en análisis financiero a corto plazo. Por lo tanto, estas son nuestras medidas de referencia. Es decir, la pregunta es si cuando aplicamos estas medidas a una empresa nueva, plantean problemas o no. Me van a dejar hacer un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Imaginemos una empresa que la vamos a llamar Azmar, que es una empresa imaginaria, para ilustrar exactamente lo que queremos. Y esta empresa lleva en funcionamiento unos 23 años y comenzó allá hace 23 años como una startup. Pero ya está consolidada relativamente, sigue creciendo, pero bueno, el crecimiento de las ventas ya no es tan modesto. Es mucho más modesto, ¿vale? Y en los últimos 5 años ha presentado los siguientes resultados. Tenemos, por una parte, los activos tangibles, que han ido creciendo un poquito. Tenemos las ventas, que van creciendo, el coste de ventas, y esta empresa va a tener solamente I+D. Es una farmacéutica. Tenemos el beneficio y tenemos los impuestos. Estos son nuestros activos y esto es la utilidad que generamos, el Net Operating Profit After Taxes, después de impuestos. Fantástico. Si calculamos aquí los márgenes y los roces, realmente los márgenes son, bueno, están bien, pero no son especialmente altos. Pero si miramos el roce, un roce del 33% es un roce alto, ¿eh? Fijaros que estamos hablando de que tú le sacas un 33% a los activos. Es muy bueno, son unos resultados estupendos. La pregunta, y esta es la pregunta que nos estamos haciendo, es que cuando esta empresa empezó en 1995 y las ventas han crecido casi un 20%, luego se modera el crecimiento, pero claro, ha tenido un crecimiento exponencial. Hemos supuesto en esta empresa imaginaria que el coste de ventas es siempre un 60% de las ventas. O sea, esta empresa ha funcionado muy bien y hoy funciona muy bien. Pero claro, este crecimiento ha sido posible porque han hecho una inversión significativa en investigación y desarrollo. Y entonces, cuando haces una inversión tan significativa en inversión en I+D, resulta, y vamos a pararnos en este gráfico, resulta que, claro, tus beneficios los primeros años han sido negativos. No llegas a tener beneficios positivos hasta el año 12 prácticamente. Tus ventas han ido creciendo, pero lo que tú has gastado en I+D se ha comido todos tus posibles beneficios sobre ventas y por lo tanto has tenido muchas pérdidas al inicio. ¿Por qué? Porque tú estabas consolidando la empresa y resulta que tenías que hacer inversión en I+D. Y ahora, si miras el roce en los últimos años es espectacular. Pero has estado desde el año 95 hasta prácticamente el 2005 teniendo roces negativos. Y tienes unos cuantos años que el roce es inferior al 10%, con lo cual, cuando tú planteas un roce del 33% en los últimos 5 años, te estás olvidando que este roce, en cierto modo, ha sido un roce
que se genera gracias a toda la inversión y haber aguantado durante 19 años todas las pérdidas y todos los rendimientos bajos para poder conseguir hacer despegar la empresa. Claro, aquí lo que se plantea es si este 33% lo puedes aislar de todo lo que habías gastado anteriormente. Y esto lo consigues porque has hecho I+D, porque has hecho desarrollo y porque has sido capaz de generar unos activos intangibles que se suman a los activos tangibles que eran los únicos que estábamos representando en los activos operativos. Pero claro, aquí tienes unos activos intangibles que están acumulados a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el problema de contabilidad? ¿Por qué nos está pasando esto? Porque en contabilidad, todo lo que sea I+D y publicidad que está realizado por la empresa es un gasto. Y este, por tanto, se contabiliza como gasto y va a la cuenta de resultados. Y por lo tanto, esto disminuye el beneficio o la utilidad que tienes a final de año. En contabilidad, dadas las reglas contables, la empresa solo hace inversiones en intangibles, solo puede reconocer contablemente la inversión en intangibles cuando se compra otra empresa. Es decir, cuando Google compra otra empresa o cuando Facebook se compra otra empresa, reconocen las patentes y reconocen el valor de las marcas de la otra empresa en balance. Ellos entonces les aparece el valor en balance. Por ejemplo, cuando una farmacéutica se compra una farmacéutica pequeña y esta farmacéutica pequeña tiene patentes, al comprarla, la empresa que compra puede reconocer el valor de las patentes en su balance, cosa que solamente en casos extraordinarios la empresa que generó los patentes la puede reconocer. Dicho esto, el problema que tenemos es un problema de tú tienes un gasto en I+D que en el fondo conceptualmente y económicamente está conceptualizado como inversión, pero la contabilidad te lo hace poner en gasto. Y por lo tanto, la pregunta ¿es gasto? ¿Es inversión? Y la solución que se propone es corregir el roce. Y para corregir el roce vamos a salir del reconocimiento legal, es decir, vamos a hacer, digamos, una contabilidad paralela y vamos a reconocer que legalmente el I+D y la publicidad en general van a ser gastos, pero lo que vamos a hacer es una contabilidad paralela, que es convertir ese gasto en inversión en activos intangibles. Y vamos a reconocer esos activos intangibles como un activo necesario para operar. Entonces, los vamos a tratar como una inversión y como tal inversión se va a depreciar y por lo tanto lo que vamos a hacer es convertir este gasto en inversión y lo que vamos a hacer es amortizar esos intangibles a lo largo del tiempo. ¿Cuánto dura lo que has invertido en publicidad? No es un año, pueden ser 5, puede ser 10. Los amortizas en 10 años. Es decir, vamos a tratar a los gastos en I+D o publicidad como si fuesen activos intangibles. Están en balance y los depreciamos en la cuenta de resultados. Si volvemos si hacemos esta operación y volvemos a nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es capitalizar los gastos. Esto es lo que se conoce como capitalizar los gastos en I+D, que es sacarlos de la cuenta de resultados
y llevarlos al balance. Y lo que vamos a hacer es convertir el gasto en activo para que conceptualmente sea un activo operativo. Y ahora tendremos que, una vez que hemos capitalizado los gastos y tenemos un activo intangible que nos aparece en balance, vamos a determinar la política de amortización, vamos a rehacer el valor de los activos operativos netos, vamos a rehacer la cuenta de resultados y haremos el ROCE corregido. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Lo que haremos será, dada la política de amortización, el activo intangible en el año T es el que teníamos en el año anterior menos la amortización. Teníamos los activos tangibles netos, que ya los teníamos en nuestro balance, y lo que vamos a hacer es recalcular los activos intangibles netos. Para ello hemos necesitado mirar cuál es el valor acumulado de la inversión por una parte, le habremos quitado la amortización y tendremos lo que tenemos que sumar a los activos tangibles a los que también les habríamos quitado la depreciación. Y estos serán ahora nuestros activos operativos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es reconocer los intangibles como parte de la inversión necesaria, y aquí matizo, inversión necesaria para producir. No como gasto, sino el concepto de voy a estar invirtiendo para ser capaz de generar después. Esto es la inversión. Voy a invertir hoy para generar después. No es un gasto de hoy para producir las ventas de hoy, sino que voy a invertir hoy para ser capaz de generar beneficios después. Esto es lo que significa la capitalización de los intangibles. Y lo que tengo que hacer es ahora corregir mi cuenta de resultados. Lo que voy a hacer es deshacer lo que había en la cuenta de resultados. Lo que hago es, tengo las ventas, le quito el coste de ventas, esto no cambia. Lo que antes le quitaba en gastos de I+D, ahora se lo sumo. Porque esto es lo que voy a capitalizar. Y lo que voy a hacer es quitarle la amortización que he decidido que van a tener esos activos intangibles que acabo de capitalizar. Por lo tanto, rehago la cuenta de resultados cambiando gastos en I+D por amortización y recalculo. Lo único que voy a hacer es mantener los impuestos, porque legalmente los impuestos que tengo que pagar están calculados de acuerdo con los gastos en I+D. Y por lo tanto, además me interesa en este sentido porque me decrecen los impuestos a pagar. Muy bien, ya tenemos los activos operativos, ya tenemos los activos, las utilidades corregidas, y por lo tanto definimos el ROCE corregido como el beneficio, el Net Operating Profits After Taxes, que ya lo hemos corregido cambiando gastos por amortización, y vamos a coger los activos operativos que también incluyen ahora los intangibles. Bueno, ¿qué pasa si hacemos esto y lo aplicamos al ejemplo que teníamos antes? Fijaros que en el ejemplo que teníamos antes, una de las características que hay es que como gran parte de nuestra inversión depende de los intangibles, fijaros que el valor de los intangibles, es decir, nuestros gastos en I+D, año a año son mucho mayores que en acumulado, en acumulado. Es decir, el valor de los intangibles es mucho mayor que el valor de lo que serían los activos fijos.
he utilizado los mismos gastos que teníamos antes para el ROCE. Y por lo tanto, el activo operativo ha subido mucho. Para hacer esto, tenía que hacer que los activos intangibles eran los gastos acumulados menos las depreciaciones acumuladas y supuesto que se depreciaba totalmente en 10 años. Dicho esto, cuando hacemos y rehacemos el balance, en los últimos años con la capitalización, lo que tenemos es que esto era el activo que teníamos anteriormente y nuestros activos intangibles netos, es decir, todos esos gastos acumulados, menos las amortizaciones que hemos hecho, que en 10 años se amortizaba, esto es el activo que tenemos ahora de intangibles. Fijaros que esto es muy relevante porque estamos reconociendo que vale más nuestra empresa en términos de valor del activo por lo que hemos ido invirtiendo para desarrollar el producto que lo que vale el edificio, la maquinaria y todo lo que hay tangible en la empresa. Y este es ahora nuestro activo operativo, que recoge el tangible y el intangible. Y lo que hacemos es, al beneficio que teníamos antes, le sumamos los gastos, le quitamos la amortización y le quitamos los impuestos. Y por lo tanto, lo que tenemos es el activo no operativo, perdón, el beneficio operativo corregido. Y ahora tenemos una nueva definición de beneficio. Dicho esto, ya solo nos queda calcular el ROCE. Y este será nuestro ROCE corregido. Nuestro ROCE corregido no es nada más que este beneficio corregido sobre este activo operativo que incluye los dos. Y si os fijáis, estos valores no están mal, pero desde luego no son los 30% que nos aparecían antes. Imaginaros que tenéis un directivo que acaba de coger la empresa con todo el capital ya invertido. Este directivo parecerá que lo hace estupendamente, mientras que los directivos anteriores no lo habrían hecho tan bien. Porque claro, estaban ellos penalizándoles el gasto. Por lo tanto, cuando uno corrige, los beneficios sobre el activo total son mucho más moderados y son valores mucho más estándar con la economía tradicional. Fijaros que este era nuestro ROCE desde el año 2000 hasta el año 2020. La línea azul es el ROCE cuando no hay ningún tipo de corrección, que durante años ha sido negativo, mientras que cuando hacemos el ROCE corregido año a año y no penalizamos la cuenta de resultados, nuestro ROCE es mucho más homogéneo a lo largo del tiempo y por lo tanto es mucho más equitativo a la hora de medir un directivo con otro. Pero esto también va a ser importante a la hora de comparar unas empresas con otras. Es decir, si tú comparas el ROCE, depende del estadio en el que estén en términos de inversión, va a ser complicado porque si no corriges por la inversión que están haciendo en I+D, te puedes tropezar que juzgas que lo están haciendo muy mal cuando lo único que están haciendo es invertir, ¿vale? ¿Hasta qué punto es esto relevante? Bueno, para empresas consolidadas, cuando tanto las ventas como la inversión en investigación y desarrollo es relativamente estable, la gran diferencia entre amortización y gasto del I+D no va a ser tan relevante.
Pero lo que sí que acaba pasando es que la inversión, que el activo operativo, cuando tú reconoces el hecho de que hay inversiones en activos intangibles, este activo operativo siempre es mayor. Por lo tanto, cuando tienes empresas con un gasto, con una inversión en publicidad o en I+D que es muy importante, conviene consolidar a la hora de analizar, porque en general el roce va a ser menor. Donde es muy relevante, y aquí es como en el caso que hemos visto, empresas con variaciones significativas en I+D, con inversiones muy significativas en I+D, cuando las ventas están creciendo mucho, donde las cuentas de resultados son muy sensibles, aquí tiene importancia tanto por la inversión, porque reconoces la inversión, y por el hecho de que el gasto en I+D va a ser muy diferente de la amortización. Por lo tanto, la cuenta de resultados va a ser mucho más estable si le pones amortización del I+D, y por otra parte vas a tener mucho más claro cuál es la inversión real y qué está pasando realmente en la empresa. Y en este sentido, el reconocer y el capitalizar lo que hay en I+D o lo que hay en publicidad permite tener una mejor visión de la inversión real necesaria. Este es un ejercicio que está sacado del libro de Collet y Goddard, que lo que hacen es aplicar a las mayores empresas del mercado americano, le aplican la corrección de roce y, o sea, el azul es el roce y el naranja es el roce corregido. Como veis, para las empresas de gran consumo, donde la rentabilidad y donde el beneficio y donde las ventas dependen en gran medida de la marca, para estas grandes empresas, para todas, el roce corregido es más bajo cuando tú capitalizas y capitalizas todos los gastos anteriores. Pero fijaros además que hay un elemento clave, que es que cuando estás mirando y estás comparando cuán bien lo hace una empresa con respecto a la otra, esta empresa, la número 2, que tenía un espectacular roce, el roce corregido es más bajo que para la empresa 3. Y en este sentido, tener un roce muy alto puede ser simplemente el resultado de que tienes unos activos operativos poco reconocidos porque no estás reconociendo toda la inversión que has hecho en años anteriores. Exactamente lo mismo pasa para empresas tecnológicas. Fijaros que tenéis roces que son absolutamente espectaculares. 131, 106, 67, es decir, todas estas empresas, los Apples, los Googles, los Facebook, todas estas empresas con un gran componente tecnológico, tienen normalmente unos roces espectaculares. Si la empresa está consolidada, este roce tan alto no viene tanto porque la diferencia entre el I+D y la amortización sea muy alta, si la empresa está relativamente consolidada. Viene porque no está reconociendo los activos. Y este activo intangible es lo que hace que tengas unos beneficios altos, pero si no está metido en el balance, no lo puedes saber. Pensad que esto es muy importante cuando tú te planteas como benchmark una empresa tecnológica que lleva en el mercado 15 años y tú vas a empezar una empresa tecnológica ahora. Si no tienes en cuenta toda la inversión que ha hecho a lo largo del tiempo para conseguir unos resultados relativamente estables, no hay comparación que valga, porque tú tienes que construir ese activo intangible, mientras que las empresas consolidadas les llevan a unos resultados que aparentemente son espectaculares.
¿Qué está ocultando esto? Los años de pérdidas que han tenido hasta que llegan aquí. ¿Vale? Con lo cual, medir al gestor anterior con relación a este gestor no tendría mucho sentido. Y en este sentido, la capitalización de los intangibles nos puede ayudar mucho a tener una mejor perspectiva financiera para ver las posiciones relativas de la empresa. El riesgo. El riesgo es el riesgo de que muchos gestores, si el activo intangible ya no vale, siguen teniéndolo ahí, porque si reconoces la pérdida, tienes que reconocer la pérdida. Por ejemplo, has abierto un mercado haciendo muchísima publicidad en puros que ahora son de color verde, en vez de ser marroncitos como los de toda la vida, porque has pensado que estos tienen como más glamour, por decirlo de alguna manera. Si tú haces una inversión en puros verdes y resulta que tienes que teñir las hojas de tabaco con algo que sea fumable, quiero decir, y luego resulta que es un fracaso, toda esa inversión en desarrollar la tecnología de teñir las hojas se queda obsoleta. Pero claro, si le dejas al directivo tener aquella tecnología, aunque no vendas un solo puro verde, metido en el balance, nunca le repercutirá y nunca reconocerá el error. Por lo tanto, digamos, hay una parte que está implícita en el reconocimiento del I+D y de la publicidad como gasto, que es que en general, y esto es la razón para que la contabilidad sea tan conservadora, es que en general, si tú dependes mucho de investigación y desarrollo o dependes mucho de la publicidad, en general, esta empresa tiene más riesgo, en general, porque todavía tienes que implementar la tecnología, todavía tiene que ser tu marca reconocida y entonces, en este sentido, la contabilidad trata de menoscabar la discrecionalidad que tienen los directivos para poder ocultar malas decisiones. Esto es una de las razones por las cuales el conflicto contabilidad-medición sigue estando presente. Hay una cosa que quería recalcar. El margen y el roce son las medidas habituales a corto plazo. Pero cuando te vas a largo plazo, la medida utilizada, que es la que se utiliza en selección de inversiones y en valoración, es el cash flow libre para la empresa. Y no sé si os acordáis del que cash flow libre para la empresa era el NOPAT menos el incremento en working capital más la amortización menos el CAPEX, que es la inversión en activo material, y vamos a incluir en este caso la inversión en activo inmaterial. Hay una cosa que me gustaría que fuésemos conscientes, que es este cash flow libre para la empresa, es el NOPAT menos el incremento del activo operativo. Simplemente notar que yo cuando capitalizo, lo que he hecho ha sido sumar aquí, antes del NOPAT, el gasto en I+D y lo estoy quitando en la parte de inversión. Por lo tanto, técnicamente, la capitalización de los intangibles no cambia para nada la caja generada en la empresa. Repito, una cosa es que me cambien los beneficios, pero el beneficio aumenta porque tengo menos gasto en I+D, pero lo que me ahorro de gasto en I+D lo tengo que sustraer porque tengo mayor inversión. Por lo tanto, la caja generada con esta capitalización no se modifica. Y en este sentido,
todos los análisis basados en cash flows libres para la empresa siguen siendo válidos teniendo en cuenta que este tipo de análisis normalmente funciona a largo plazo. ¿Vale? Vamos a pasar en cuál es el problema que se plantea para una empresa con poco capital, que normalmente son, si queréis, las empresas que, por ejemplo, una agencia de viajes. Una agencia de viajes solamente tiene el personal, una oficina, tiene muy poco. En muchos casos, la financiación puede venir de los proveedores. Si yo estoy distribuyendo puros, es posible que para que yo los distribuya, la fábrica de puros me deje pagarle a 30 días mientras que yo los vendo al contado. Con lo cual, es la fábrica de puros, en el fondo, quien me está financiando. Digo la fábrica de puros porque me parece como muy cubano a mí el puro. Pero en general se tratan de empresas que requieren poco capital. ¿Me dejéis poner un ejemplo? Por ejemplo, una modista, ¿vale? La modista hace el vestido, hace el traje, es un sastre, y el proveedor de las telas le deja la tela y que se la pague hasta que no haya vendido el traje. Si tenemos un negocio de este tipo, lo que tenemos es un capital de trabajo negativo. La modista necesita la máquina de coser, necesita el almacén, necesita invertir en activo fijo, pero tiene un capital de trabajo negativo, un activo fijo que son de 10 y por lo tanto con lo que le deja el proveedor de las telas y los hilos, de hecho, puede pagar el alquiler del local si lo tuviese, pero puede comprarse las máquinas de coser e incluso el local, ¿vale? Esto sería, digamos, la máquina de coser que es suya y todos los inventarios estarían incluidos aquí ya financiados. Dicho esto, tiene ventas, tiene coste de ventas, tiene gastos generales, tiene beneficios antes de intereses e impuestos, paga los impuestos y este sería el Net Operating Profits After Taxes y no es el beneficio simplemente porque no hemos puesto los intereses. Bueno, la clave aquí es que el capital de trabajo es negativo porque me están financiando. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo calculo el ROCE, tengo que tener, fijaros que tengo el NOPAT, pero tengo un activo operativo negativo. El ROCE no tiene sentido cuánta rentabilidad le saca un activo cuando el activo es negativo. Por lo tanto, conceptualmente, si el activo operativo es negativo, yo no tengo un ROCE definido. Y por lo tanto, de vez en cuando tengo activos, ya está en porcentajes, pero no tengo el activo definido. ¿Cómo evalúas la gestión? En estos casos, lo que se suele hacer es hablar del beneficio económico. Y la idea es la siguiente, es el mismo concepto que el EVA. Conceptualmente es lo mismo que el EVA. La idea es que dado que tienes un activo operativo, tú obtienes el EBIT menos los impuestos, el NOPAT, que sería el ROCE por los activos operativos. Pero lo que tendrías que obtener es en función del coste de oportunidad de esos activos. Es, si en vez de invertir en estos activos en esta empresa, invirtieras en general en el mercado financiero, obtendrías una rentabilidad del 10%. Pero como lo inviertes aquí, obtienes el ROCE que sea. Pero este ROCE ya hemos visto que no tiene sentido como definición. Pero esto es el coste de oportunidad. ¿Cómo definimos el beneficio económico en general? Si tú obtienes más en la empresa que lo que pide el mercado o los activos se pudieran utilizar en un sitio alternativo y te dieran esta rentabilidad, este sería el beneficio económico. Cuando esto lo desplegamos, esto es el ROCE por el activo operativo, es
el beneficio que obtienes, y cuánto es la carga por capital, cuánto es lo que deberías obtener, el WACC por el activo operativo. Y vas a mirar este beneficio en el que le has quitado la rentabilidad mínima que deberías obtener. Esto es el beneficio económico. Si lo aplicamos a nuestro ejemplo, si el coste de oportunidad del capital es el 10%, si ese WACC es el 10%, y definimos el beneficio económico, como hemos dicho antes, este beneficio es el valor que tienes en valor absoluto después de haber retribuido el capital. Es lo que te queda neto. Conceptualmente, el valor actual de todos estos beneficios económicos a futuro es lo que corresponde al concepto de valor actual neto. Pero que seamos conscientes de que esto es un beneficio después de haberle quitado el coste de oportunidad de haber invertido en otro activo la misma cantidad y que tuviese el mismo riesgo, y que estamos comparando si me da más o menos. Siempre y cuando sea positivo, este beneficio es positivo. Es decir, es una buena inversión. Si el beneficio es cero, saco lo mismo aquí que lo que sacaría en otro lado. Como en este caso es positivo, es una inversión que en principio tendría un valor actual neto positivo y es una buena inversión, porque invirtiendo aquí saco más que lo que sacaría en otro sitio, y además exactamente saco 13,2, 14,89, 13,95. ¿Vale? Y por lo tanto, las propuestas que os planteo hoy es, y con esto acabo, es que la capitalización de los gastos de I+D o de publicidad tienen sentido, sobre todo para empresas que están haciendo una gran inversión construyendo un nuevo producto, construyendo una marca, cuando es muy relevante para la construcción de futuros negocios, o sea, para que el negocio crezca. Y en ese caso, lo que vamos a hacer es capitalizar esos gastos y utilizar el ROCE corregido. Y en las empresas con una inversión en activos que es muy baja y que el ROCE sale muy alto, y sobre todo puede ser que el ROCE no esté definido, una de las recomendaciones es utilizar el beneficio económico, donde lo que tienes es la rentabilidad mínima exigida, porque este WACC es lo que sacarías con una inversión alternativa. Y con esto me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya resultado interesante la charla. Cualquier duda, ya saben que pueden preguntar a carmenansotegui@esade.edu. Gracias por su atención y podrán encontrar la grabación de la cápsula en la página web. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la profesora Carmen para su presentación muy interesante. Antes de dar la palabra al profesor Juan López, quien será el ponente de nuestra próxima cápsula en enero, quisiera, como es la tradición en el fin de año, compartir unas reflexiones sobre las cápsulas. Como lo sabéis bien, hoy tuvo lugar la 8ª cápsula y, en total, ya estamos terminando el tercer ciclo, el de invierno, en lo cual aún nos queda una sesión en enero. En total, este año tuvimos a 8 profesores de varias instituciones que compartieron su visión de diversos aspectos de la gestión, como finanzas, marketing, recursos humanos, liderazgo, evaluación y creación de nuevas empresas y análisis estratégico. Aquí son unas de las numerosas temáticas que hemos discutido durante estos eventos.
Por parte cubana, son cientos de participantes, profesores, gestores universitarios, managers y especialistas, cuentapropistas también, que participaron, quienes se conectaron para asistir a esos eventos. Les agradecemos por su participación y por su lealtad, porque sabemos que hay participantes que asistieron a todas las sesiones. Esperamos que ha sido interesante, innovador y, sobre todo, útil en su entorno personal y profesional. Y ha sido desde el empezó el objetivo de este programa de cápsula de gestión: compartir análisis, comparar perspectivas sobre la evolución de la gestión y proponer nuevas ideas para adaptarlas a la realidad cubana. Además, y es un aspecto esencial, fundamental de esta iniciativa, con cada una de estas sesiones estamos construyendo un basis de materiales pedagógicos. Como lo sabéis, la grabación de cada sesión queda disponible en el sitio web del proyecto, así como en YouTube. Y para nuestros colegas académicos y profesores es siempre posible acceder a los videos, descargarlos y, por supuesto, utilizarlos para enriquecer sus lecciones. Muy recientemente hemos añadido materiales de referencia suplementarios que nosotros recibimos de otros proyectos internacionales financiados por la Unión Europea a través de su programa Erasmus. Son materiales, cursos, elementos de autoaprendizaje y herramientas prácticas para crear, para gestionar pequeñas y medianas empresas. La mayoría de estos materiales son en lengua castellana, entonces muy fáciles de utilizar en Cuba. Ya son disponibles en el sitio web de nuestro proyecto, cápsulasdegestión.org, y estamos preparando un repositorio virtual con un Google Drive para que se pueda acceder y descargarlos muy fácilmente desde Cuba. Al empiezo, habíamos intentado lanzar este programa de cápsulas de gestión como una respuesta puntual a la situación sanitaria para continuar nuestros intercambios a pesar de la pandemia. Pero al visto de sus evaluaciones y de sus demandas, hemos decidido continuar estas cápsulas y transformarlas en una oferta permanente a lo largo del proyecto Intercambio de Expertos. En consecuencia, me alegro informarles que a partir de febrero continuaremos con un cuarto ciclo, el de primavera, con nuevos expertos y nuevas temáticas centradas sobre la innovación y creatividad. Quisiera finalmente agradecer a todas y a todos los que nos han permitido lograr esta iniciativa exitosa. En primer lugar, los participantes, es decir, ustedes. Igualmente, los miembros del comité académico del proyecto, la doctora Mariela Columbier del Ministerio de Educación Superior, yo mismo como representante de la FMD, los profesores y las instituciones miembros de nuestro consorcio, como la Universidad de Alicante, l'ESADE en Barcelona, la Escuela de Negocio de Estrasburgo en Francia y la Universidad de Nice también en Francia, la Universidad Nova de Lisboa y, por supuesto, la FMD como gestor. Un agradecimiento especial también a los gestores de este programa, los que se encargan de todos los aspectos de gestión y de los aspectos técnicos, las invitaciones, los mensajes que reciban en su correo, el acceso y el repositorio donde colocamos todos los materiales, la organización práctica de las sesiones, el chat, el apoyo para cualquier demanda. Entonces, agradecemos a Jean-Baptiste y a María para su dedicación, su trabajo y les mandamos un saludo muy especial. En fin, antes de dejar la palabra al profesor Juan Llopis de la Universidad de Alicante, quien nos va a presentar la próxima cápsula, que tendrá lugar el 12 de enero, les deseo a todas y a todos felices fiestas y el mejor para el año nuevo.
Espero verles en las próximas cápsulas, pero también en presencial en Cuba cuanto antes. Felices fiestas y hasta luego. Cuídense. Un cordial saludo desde Alicante, España. Mi nombre es Juan Llopis y soy catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Alicante. La conferencia va a versar sobre los retos y las exigencias actuales del management. Para ello me voy a basar en un triple pilar. Por un lado, el entorno, en segundo lugar, la empresa y en tercer lugar, el individuo. Todo ello lo veremos con una serie de ejemplos y casos prácticos de pequeñas empresas y también de empresas de tamaño global. Respecto al primer pilar, el entorno, veremos aspectos como la rapidez en los cambios, el estrés, el uso de Internet, el exceso de información, la dificultad de conservación de los empleados debido al Internet, el aprendizaje de Internet, la diversidad de la fuerza de trabajo, la globalización, por supuesto, la legislación internacional, la evolución del trabajo y el papel de la familia, el crecimiento del sector servicio y el calentamiento global y el tema de la sostenibilidad como retos del management. Respecto del segundo pilar, es decir, las empresas, veremos el tema de la posición competitiva, el control de costes, implantación de la calidad, la descentralización, la reducción del tamaño empresarial, es decir, el downsizing, la reestructuración organizativa, los equipos de trabajo autodirigidos, el crecimiento de las pequeñas empresas, la cultura empresarial, la propia tecnología, el aumento del teletrabajo, la ética en el uso apropiado de los datos y la contratación externa a través de outsourcing. Y respecto del tercer pilar fundamental, el ajuste entre los individuos y la empresa, la ética y responsabilidad social, los ODS, la productividad, tanto por capacidad, habilidades como motivación, la delegación de poder a través del empowerment, la fuga de talento y la inseguridad laboral. Todo esto lo veremos con una serie de casos y ejemplos. Muchas gracias.